Hola a todos, soy Tubi. Cuando la madrastra regresó una vez más, me encontré en una encrucijada sin saber qué camino tomar. Ella volvió, pero esta vez para pedir perdón. ¿Es sincero su llanto o solo una actuación para ocultar sus mentiras? No pude evitar dudar. Mi padre, quien ha sacrificado tantos años de su vida por nuestra familia, ahora se enfrenta a una decisión importante. Debe elegir entre romper un matrimonio roto en busca de un poco de felicidad para mí y para Lindo, o seguir viviendo en la mentira y el agotamiento. Nunca antes mi padre había tenido que tomar una decisión tan difícil. Una elección que no solo cambiará su vida, sino también el destino de nuestra familia. ¿Podrán el amor y la felicidad prevalecer sobre todo, o continuaremos viviendo con heridas que aún no sanan? No olvides dar like y suscribirte al canal para seguir todos los próximos eventos y compartir tus pensamientos en los comentarios. Una mañana cuando los primeros rayos del sol iluminaban todo como una ola tranquila, mi padre permaneció en silencio frente a la puerta de la casa, sus manos marcadas por los años de arduo trabajo. Ese fue el momento que nunca imaginó, el momento de encontrarse nuevamente con ella, la madrastra que había dejado cicatrices profundas en su vida y la de sus hijos. Ella estaba allí con los ojos cansados, su rostro reflejaba una pena y un arrepentimiento inmenso. «Perdóname, hijo», susurró con la voz ahogada, como si quisiera desbordarse en lágrimas. «Me equivoqué, pero quiero regresar, dame una oportunidad más». Esas palabras de disculpa pronunciadas lentamente cortaban el aire como cuchillos y el espacio a su alrededor se sumió en un silencio sepulcral. Tubi y Lindo, que acababan de regresar de la obra con las manos llenas de polvo y el rostro sudoroso, se quedaron parados mirándola fijamente, el corazón acelerado. Para ellos ella no era una madre amable, sino una sombra de noches sin dormir, gritos y una soledad palpable en la misma casa que alguna vez consideraron su hogar. Sus miradas estaban llenas de miedo, desconfianza y un deseo tan grande como invisible. ¿La protegerá a papá? ¿Será capaz de ser de nuevo el muro firme que los resguarde de las heridas que aún esperan abrirse? Con cada palabra de súplica, mi padre se veía atrapado en una encrucijada, su corazón apretado. Las imágenes de los años de trabajo en la construcción regresaban como una película en cámara lenta. Tubi cocinando para los trabajadores cansados, Lindo corriendo y jugando entre los ladrillos crudos, y él, día tras día, cargando ladrillos y construyendo muros, todo para crear un verdadero hogar para sus hijos, donde nadie pudiera hacerles daño. Este hogar era su promesa, sería un refugio seguro para sus hijos, un lugar sin sombras de dolor. Pero ahora la mujer que lo abandonó, que rompió las promesas, se arrodillaba frente a él. No pedía por sí misma, sino por una promesa apresurada. «Cambiaré. Por favor, dame una oportunidad». ¿Qué podía hacer mi padre en ese momento? Su decisión no solo determinaría el destino de la familia, sino que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Realmente cambiaría ella o solo era una nueva farsa llena de manipulaciones? Era una mañana tranquila. La luz dorada del amanecer se posaba suavemente sobre el rostro de mi padre, cuyas manos ásperas y marcadas por años de esfuerzo reflejaban el peso de una vida de trabajo. Frente a la puerta de su hogar, se encontraba parado no solo ante una casa, sino ante una encrucijada que cambiaría para siempre su destino y tal vez el de toda nuestra familia. Con la mirada fija en la mujer que tenía enfrente, mi padre no podía esconder la tormenta en sus ojos. Ella, la madrastra, que había dejado cicatrices profundas en su vida, y en la nuestra, estaba allí con el rostro cansado y marcado por un arrepentimiento imposible de disimular.
Las lágrimas caían de sus ojos frías y pesadas, desgarrando la resistencia que él había construido con tanto sacrificio. Y no vino con promesas vacías, sino con un arrepentimiento sincero. Perdóname, hijo, me equivoqué, pero quiero regresar. Dame una oportunidad más. El aire se hizo denso. El tiempo parecía haberse detenido en ese preciso instante. Tubby y Lindo, recién llegados de la obra, con el polvo del trabajo aún en sus manos y el sudor sobre sus rostros, observaban en silencio el corazón latiendo rápido. Para ellos, ella no era la madre amorosa que habían soñado, sino una presencia cargada de noches en vela, gritos que quebraban el sueño y una soledad abrasante incluso en su propio hogar. Ese dolor no desaparecería nunca. Tubby, con la espalda erguida, sus ojos brillando con determinación y miedo, se acercó a su padre. Con las manos apretadas y la voz quebrada pero firme, le dijo: «Papá, no necesitamos nada más que a ti. Solo queremos estar juntos, vivir tranquilos. No tienes que hacer más por nosotros, solo quédate con nosotros». Lindo, detrás de su hermana, con esos ojos grandes y llenos de inocencia, pero cargados de incertidumbre, asintió tímidamente. Para él, el hogar era el lugar donde el amor y la protección prevalecían, donde nadie podía hacerles daño. Lindo no entendía todo lo que sucedía, pero sí sentía el dolor en las palabras de su hermana. Y lo único que deseaba era tener una familia feliz, llena de amor y de cuidados. Mi padre miró a sus hijos con los ojos llenos de amor y una resolución inquebrantable. Ellos eran su razón de ser, el único motivo por el que seguía de pie, el motor de todo su esfuerzo, para construir un hogar no para él, sino para ellos. Entonces, volvió su mirada hacia la mujer con los ojos enrojecidos, llena de arrepentimiento. En sus manos no había ladrillos ni herramientas, solo una decisión que podría cambiar la vida de su familia para siempre. Él sabía que el verdadero dolor no era si debía perdonar o no. El dolor venía de tener que tomar una decisión irrevocable, una decisión que marcaría el destino de su familia de manera definitiva. ¿Podría volver a confiar en la mujer que lo traicionó o continuaría criando a sus hijos, aquellos en los que había puesto todo su esfuerzo para ofrecerles el hogar que merecían? El corazón de mi padre estaba desgarrado. Ya era demasiado tarde para cambiar el pasado, pero podría permitir que sus hijos vivieran en la fatiga y el miedo que él mismo sentía. Entonces, levantó la cabeza mirando a la mujer y luego a Tubby y Lindo, y en ese momento supo lo que tenía que hacer. La promesa de proteger a sus hijos, de no dejar que nadie les haga daño, parecía ser la decisión correcta. Pero sería demasiado alto el precio que tendría que pagar. Con una voz llena de determinación, mi padre no titubeó. «No será tan fácil. Hijos míos, lo que ella dice puede sonar sincero, pero ustedes han vivido con el dolor que ella trajo durante tantos años. Ese dolor está grabado en nuestro corazón, no se puede borrar así de fácil». La mujer, de pie frente a él, bajó la cabeza. Sus hombros temblaban por la decepción, pero no se rindió. Lentamente levantó la vista a sus ojos enrojecidos y continuó suplicando: «Estoy dispuesta a cambiar, a trabajar, a demostrar que puedo ser diferente. No quiero perderlos para siempre. Por favor, denme una oportunidad más». Tubby se quedó en silencio junto a mi padre, con la mano apretada en la suya, como si quisiera transmitirle toda su fe y determinación. Susurró suavemente, pero con una fuerza indescriptible: «Papá, no dejes que el pasado vuelva. Tú prometiste que este hogar sería nuestro, el único lugar donde podríamos vivir en paz». Esas palabras llegaron a lo más profundo de mi padre, y por un momento sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que esta decisión no solo era un acto de perdón,
sino una elección que cambiaría por completo su vida y la de sus hijos. Recordó el sonido del zumbido de las abejas en el campo cercano, como un recordatorio suave de que la vida es un proceso de construcción paciente perseverante, como la miel que se extrae de días de trabajo arduo. Miró a Tubi y Lindo luego a la mujer que tenía frente a él, cuyos ojos estaban llenos de arrepentimiento, y en ese momento supo lo que tenía que hacer. Respiró profundamente la mirada fija en ella y dijo con voz firme: «He tomado una decisión. Mi deber es proteger a mis hijos, mantener este hogar. Este matrimonio puede terminar, pero mi amor y responsabilidad hacia ustedes nunca cambiarán». La mujer permaneció en silencio, sus lágrimas cayendo sin cesar sobre la tierra seca, como si cada lágrima aumentara el dolor que llevaba dentro, un dolor que no podía expresar con palabras, pero no podía hacer nada más. Mi padre giró, tomó la mano de Tubi y Lindo y los condujo fuera del portón. Los tres caminaban en silencio, pero en sus corazones había una sensación de alivio y resolución. Caminaban hacia su nueva casa, la casa que él había comenzado a construir y seguiría construyendo no solo con ladrillos y piedras, sino con amor y sacrificio. Esa casa no era solo un refugio, sino un futuro sólido para sus hijos. El pasado, aunque doloroso y lleno de cicatrices, ya no los ataba. Esa bifurcación ya había quedado atrás, y aunque el camino por delante estuviera lleno de desafíos, él sabía que había tomado la decisión correcta. La felicidad de Tubi y Lindo, sus hijos a quienes había dedicado su vida a proteger, era lo único que realmente importaba. Los días que siguieron no fueron fáciles. La decisión de mi padre pronto se convirtió en el tema de conversación en todo el vecindario, como un susurro que no paraba de circular. Él se divorciará, eligiendo a sus hijos antes que a su exmujer. La comunidad se dividió en dos extremos. Algunos lo criticaron, argumentando que ya no pensaba en su familia, mientras que otros comprendieron y simpatizaron con él, sabiendo que su único deseo era proteger lo más valioso, la pureza y felicidad de Tubi y Lindo. Aunque hubo murmullos, mi padre siguió adelante erguido, sin dejar que las habladurías afectaran su confianza. La madrastra, por su parte, siguió vagando por las calles como un espectro del pasado. Cada paso que daba era una lucha contra la soledad y las consecuencias dolorosas de sus propios errores. Muchas veces intentó acercarse a la casa, pero al ver a Tubi y Lindo felices junto a mi padre en la obra, su corazón se rompía. Se daba la vuelta desvaneciéndose como una sombra que ya no pertenecía a este lugar. Sus esfuerzos eran como vientos invisibles, incapaces de cambiar lo que ya había ocurrido. Mientras tanto, la vida de Tubi y Lindo continuaba llena de alegría y risas. Tubi cocinaba con amor, llevando los almuerzos calientes al sitio de construcción. Su rostro brillaba con la satisfacción de ver a su padre sonreír. Lindo, con la inocencia y curiosidad de un niño, corría de un lado a otro, observando a los trabajadores, aprendiendo sus nombres y descubriendo nuevas historias cada día. Mi padre, aunque cansado por el trabajo, sentía una inmensa satisfacción. La casa que estaba construyendo no era solo una obra material, sino una semilla de un futuro lleno de esperanza y cambio. Un futuro que dedicaría por completo a sus hijos, donde el amor y la protección serían los cimientos más sólidos. Una tarde, cuando el trabajo había terminado, los tres se sentaron juntos mirando el atardecer. El sol dorado iluminaba el cielo y las paredes aún frescas de pintura seguían desprendiendo el calor de un día de arduo trabajo. Mi padre miró a sus hijos con los ojos llenos de amor y orgullo y dijo:
Tal vez no tengamos todo lo que otros tienen, pero tenemos lo más importante. Nos tenemos los unos a los otros, y nadie podrá arrebatarnos esta paz. Lindo descansó su cabeza en el hombro de mi padre, sintiendo la calidez y la seguridad en sus brazos, mientras Tubi observaba a Lindo intentando atrapar un luciérnaga en la oscuridad. En ese momento mi padre supo que había tomado la decisión correcta. El pasado, aunque doloroso y lleno de heridas, ahora era una cicatriz que lentamente sanaba. El futuro, aunque incierto, estaba lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Porque la verdadera felicidad no era el perdón de la madrastra ni las críticas del vecindario, sino el amor sincero y el vínculo inquebrantable entre ellos, una nueva familia fuerte y que nada podría separar. Con cada ladrillo, cada comida compartida, cada sonrisa de sus hijos, mi padre no solo construía una casa, sino un nuevo destino para nuestra familia, un destino de amor, protección incondicional y esperanza en un futuro brillante. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một hành trình đầy nước mắt và bí ẩn của Thu Vi, một cô gái tưởng chừng như mạnh mẽ nhưng lại bị đẩy vào một bi kịch khá sâu khi chính người dì đã đứng lên buộc tội Thu Vi ở chuyện cóc mà chỉ bỗng chốc sụp đổ. Đó chỉ là một sai lầm quyết định hay hận thù một âm mưu sâu phía sau khiến sự thật được phơi bày đến bản thân Thu Vi. Hay là một khoảnh khắc này sẽ trở thành một món quà đau đớn cuối cùng mà theo dõi nàng cho đời. Chính người thân để bảo hộ thầm lặng sẽ cho nàng biết chiếc đôi có ngày lớn lên để lại một thân thế chẳng cần phải nói đâu mà quăng xuống người gì để cả đôi sẽ lên cái giếng dòng chỉ thao sợ vết thương ta ôm đau cầm lên nhưng chung không một mình Thu Vi không thể nhớ lại những gì ngày xưa được thực hiện nên nhắm mắt nhìn sập từ ngón tay như căng thẳng. Thì may sao mẹ bình thường không bao giờ đến với số tiền này không còn một chồng đi chôn một người. Người gì nhíu mày giọng gắt gỏng hôm nay con phải biết giữ mình được không cả mẹ.